Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema del que se habla poco y de modo disperso, y sobre el cual tenemos también, en general, ideas vagas. Se trata de la migración desde el sur. Constantemente surgen en la opinión pública los temas relacionados a la migración mexicana hacia los Estados Unidos, incluso hacia Canadá. La ley Arizona alarma a todo el mundo cuando es responsabilidad del gobierno federal de los Estados Unidos, la construcción del muro, una negociación migratoria que nunca llega a término, una reforma migrante del Congreso norteamericano que tampoco se concreta, pero poco hablamos de la migración que llega por el sur, de la migración de centroamericanos, mayoritariamente guatemaltecos, pero hondureños, salvadoreños, incluso algunos que vienen desde Sudamérica. Estuvimos hace unas semanas en una reunión muy interesante, en la ciudad de Tapachula, para discutir con altura, ¿sí? Con ponderación, con análisis y con datos, lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer por parte del gobierno de México. La atmósfera fue muy constructiva, pero hay que meterle un poco más, ¿no?, la lupa a lo que se hace y a lo que se debe hacer. Yo tengo para mí que el derecho a la migración es un derecho humano y que por distintas razones que profundizaremos en este programa, México tomó hace 25 años la línea de sellar, como se le llama la frontera sur, obedeciendo o siguiendo lineamientos del gobierno de Washington. No se puede sellar la frontera norte, entonces se sella la frontera sur. Ahora parece que hay movimiento en un sentido distinto, así se expresó, de regularizar la migración, de legalizarla y eventualmente de abrirla completamente. Yo quisiera presentar a una compañera que trabaja en una organización no gubernamental llamada Fundar y que tuvo una interesante participación, una ponencia que me llamó la atención en la reunión. Ella es Renata Terrazas, ella es graduada de Ciencia Política de la Universidad Nacional y de la Universidad de Berkeley, es actualmente investigadora para el proyecto de migración de esa organización. Renata, ¿cuál fue tu impresión de la reunión? ¿Qué hay de nuevo? ¿Se está realmente flexibilizando, se está humanizando la migración desde el sur? ¿Cuál fue el resultado de tu experiencia en Chiapas y de tus investigaciones? Desafortunadamente no vemos un claro esfuerzo en política migratoria, en legislación migratoria, que contemple la protección de los derechos de las personas migrantes y que sea la base de la construcción de una política migratoria. Tenemos, el año pasado la CNDH sacó un informe en donde en un periodo de 6 meses se llegaron a identificar cerca de 10,000 casos de secuestros a personas migrantes. Hay un estudio que realizó una periodista del Universal, Evangelina Hernández, en donde le da seguimiento al caso de una migrante que ha sido secuestrada, prostituida, y después, al final de cuentas, piden un rescate a su familiar en Estados Unidos. Y como ese caso hay 20,000. Cada vez la política migratoria mexicana va empujando a los migrantes a una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Tú crees que estamos peor que antes? Difícil lo que sucede actualmente es que se inserta esto en una dinámica en donde el crimen organizado cada vez va ganando un mayor terreno. Y nosotros vamos empujando a los migrantes a unas zonas de mayor riesgo, en donde los enfrentamos con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas y con la trata de personas. Y no establecemos los mecanismos para que las personas migrantes accedan a la justicia. En ese sentido sí nos encontramos peor que antes. Y no hay un esfuerzo claro. O es mucho mayor el volumen de migración y entonces el problema es más complejo, también puede ser. Claro, se complejiza, las migraciones son bastante complejas y querer atenderlo desde una visión de control de flujos, esto implica detención, aseguramiento y una futura deportación, no responde a las necesidades reales. Es claro que una política de control de flujos no disuade la migración va a continuar y en la medida que pongamos más controles, los vamos empujando a situaciones de mayor riesgo. Ese es. Jaime, voy a presentar a una personalidad académica y política, es mi amigo Jaime Martínez Veloz. Él es originalmente arquitecto por la Universidad de Coahuila, ha sido articulista
diputado federal en 2 legislaturas, creó el Centro de Estudios Urbanos y ha sido representante del gobierno de Chiapas ante la COCOPA. Tiene mucha experiencia porque es del norte y trabaja en el sur. Entonces, hay el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, igual vas a uno y al otro, es decir, tienes la perspectiva de las 2 migraciones. ¿Tú qué comentarías de lo dicho? Mira, primero yo te diría que creo que el Foro de Tapachula, su primer gran aportación, que es la construcción de un espacio, un lugar de encuentro para reflexionar de un tema que hasta hoy ha sido un tema menor en la agenda nacional. Así es. Y que indudablemente tiene una repercusión enorme. O sea, no olvidemos que solamente desde el punto de vista económico, podríamos decir que en los últimos 5 años las remesas familiares ascienden a... Remesas de México hacia el sur. De Estados Unidos a México, ascienden a 110,000 millones de dólares, 12,000 millones de dólares por encima de la deuda externa de México. O sea, con este impacto en la economía, han bajado, pero indudablemente te pongo el dato como referente para decir el impacto que tienen en la economía nacional y la escasa respuesta de carácter institucional que se ha tenido a un asunto de esta envergadura. Entonces, el Foro de Tapachula, a mí me parece que su primera aportación significativa es construir un lugar de encuentro para que académicos, activistas del norte, del sur y de Centroamérica empiecen a discutir. Fueron muchos líderes migrantes México-norteamericanos a la reunión, a hacer sus propias demandas. Exacto. Y esto se ve que es un fenómeno cuyo abordaje debe ser desde una perspectiva totalmente diferente, como lo estamos haciendo en forma parcial, limitada. Incluso hubo un dato... Es una competencia federal en la que colabora el gobierno del Estado o los gobiernos de los estados concernidos. Pero cuando se da el dato, por ejemplo, de que se gasta más en publicidad que en los recursos que se destinan a todas las instancias se hace poco y se cacarea mucho. Exactamente. Sí. Entonces ves que la importancia que se le da no es la que realmente tiene, tanto para la economía como para nuestro propio proyecto de nación. Entonces, junto a esto, las propuestas que ahí se elaboraron por distintas personalidades y activistas a mí me parecen muy interesantes. Una de ellas que me parece que tiene que tener su referente nacional y que es un impacto de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Migrante en Chiapas y la figura del Ombudsman del Migrante, que atienda tanto las personas migrantes que vienen de Centroamérica y que pasan por Chiapas, los migrantes mexicanos en su propio país y los mexicanos que van hacia Estados Unidos. En el país, en México, en el año 2006 aproximadamente hubo una ley de protección a los migrantes y sus familias que se fue a aprobar en el Senado. Después fue turnada a la Cámara de Diputados y ahí se congeló. Fue apoyada fundamentalmente por el PRI y por el PRD. Entonces, a mí me parece que esa iniciativa es muy importante. Es una aplicación del Tratado de la Convención Internacional. Exactamente. Y a mí me parece que sería muy importante rescatarla y Chiapas en este momento está rescatando. Hay que ir a un diseño de política nuevo, de eso estoy convencido. Ahora, yo quiero presentar, fue diputado federal, a Fernel Gálvez, es el presidente del Movimiento Internacional de Mediación para la Paz, con sede en San Cristóbal Las Casas, de Chapaneco, ha sido diputado local y federal, integrante de la COCOPA, tuvimos la última ocasión de estar juntos en Guatemala, en la toma de posesión, donde te quedaste platicando con el presidente Hugo Chávez, porque se interesó en saber el tema de la elección. Le dije, este hombre sabe, a ver, vete con Hugo, así es, ¿no? Así es. Bueno, tú tienes una posición más crítica, estoy seguro de ello. Vamos a poner las cosas en el tiempo. Antes de los 80s, la migración de Centroamérica hacia México fue de baja intensidad. En los 80s fue fundamentalmente una migración política, desde fines de los 70s. Ahí es la razón por la que tuvimos que crear esa organización que se llama Comar, porque el ejército guatemalteco estaban
en Revolución Guatemala, El Salvador, Nicaragua, aquello era una efervescencia. Entonces, así la migración normal pues, no era tan fácil, ¿no? Más bien los ejércitos llevaban a las poblaciones contra la pared, que en este caso la pared era la frontera, ¿no? Y entonces el manejo para las autoridades locales era muy complicado. La autoridad federal no quería que pasaran a otras zonas del país, no querían convertir una migración política en una migración económica por el tema de la frontera norte, y creamos Comar, que fue una petición que nos hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas, me la hizo en lo personal de Naciones Unidas para refugiados, y nos dijo, oigan, pues la Secretaría de Relaciones nos dice que todo está miel sobre hojuelas, pero la realidad es otra, es la mano dura de gobernación. Entonces creamos una institución allí, se llamó Comar, que sirvió para paliar. Después se terminan las guerras y para mí, no estoy al tanto de las estadísticas, es después con el ciclo neoliberal, con el empobrecimiento de las poblaciones. Hay que pensar que tan solo de México a los Estados Unidos han pasado 11 millones de gentes desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. También hay un flujo. Y entonces se convierte en un problema de una gran magnitud. ¿Tú crees que se le ha encontrado algún principio de solución o no? Bueno, primeramente, Porfirio, agradecerte por la invitación. Gracias que estés aquí. Yo creo que se ha avanzado, pero poco. Yo creo que a medida que no se interactúe con los diferentes actores y los diferentes poderes, las organizaciones que ven por los derechos humanos de los migrantes, yo creo que hay mucho que hacer. Creo que uno de los avances que se acaba de hacer fue caminar en la congruencia. Cuando nos toca a nosotros estar representando a los diputados mexicanos, observadores al Parlamento Centroamericano, nos tocó vivir un rechazo muy tangible, visible, siendo diputados mexicanos. Sobre todo porque nosotros hemos reclamado el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. México ha practicado, el gobierno de México, el doble lenguaje. Sí, y nosotros teníamos penalizada la migración. Entonces creo que uno de los avances fue haber derogado el artículo 123, donde despenalizamos la migración en la legislatura pasada. Sin embargo, quedó ahí y es importante darle el seguimiento. Digo esto por lo siguiente. En el caso de Chiapas, creo que hubo un repunte y una respuesta a esta modificación, a esta derogación del artículo 123. Se crea la Fiscalía Especial para Atención a Migrantes, pero no se le ha dado la difusión adecuada. Nosotros hacíamos un trabajo hace poco, una entrevista a migrantes, no precisamente que llegaban a los centros, a los albergues, sino los que van en camino hacia el sueño americano y no conocen, no saben a dónde tienen que hacer las denuncias correspondientes. Ese es un tema. Nos están llamando a un segundo bloque. Creo que ha sido muy interesante la primera parte. Se nos pasó un poquito el tiempo previsto. Adelante.